Buenas tardes a todos y bienvenidos un lunes más a La Factoría. Nuestro propósito hoy es crear y compartir farmacia hospitalaria con todos los profesionales sanitarios que nos estéis viendo en directo y con todos los que nos veréis en diferido. Aprovecho la ocasión para invitaros a todos a que visitéis nuestra página web www.lafactoria.com, donde podréis encontrar los vídeos de todas las presentaciones de las semanas anteriores y donde igualmente, a partir del miércoles, podréis ver las presentaciones de nuestros protagonistas de hoy. También quiero invitaros a todos a que forméis parte de esta experiencia, como ponentes, a que seáis nuestros protagonistas. Toda la información que podáis necesitar para ello la tenéis disponible en nuestra web, en el apartado ¿Quieres ser ponente? O si no, simplemente poneros en contacto con nosotros o conmigo mismo por cualquiera de nuestros canales de comunicación. Si tienes una sesión impartida hace poco, si dispones de una publicación interesante, de un proyecto de tu servicio que quieras contar o cualquier experiencia asistencial, ya sea de ámbito público o privado, no lo dudes y compártela con el resto de tus compañeros, porque solo así avanzaremos como colectivo. Hoy estoy contento. Ya sé que muchos lunes lo estoy, pero hoy también, y no es para menos, porque hoy nos acompaña un amigo. Uno de esos de los que hace tanto tiempo que conozco que ya no recuerdo cuándo fue la primera vez que hablé con él. Y os aseguro que he intentado recordarlo varias veces. Un amigo con el que he compartido muchas experiencias, momentos dulces y amargos, y con el que siempre he aprendido mucho, y sigo haciéndolo. Hoy tenemos la suerte de contar como moderador de este webinar con el doctor Enrique Soler Company, jefe del Servicio de Farmacia del Hospital Arnau de Vilanova, de Valencia, y director de la revista ILAFAR, acrónimo de Ibero-Latin American Journal of Health System Pharmacy, conocida anteriormente como revista de Erofin. Enrique, muchas gracias por buscar un hueco para compartir esta tarde con nosotros en la factoría. Un abrazo y adelante, todo tuyo. Muchas gracias a ti, Javier. La verdad es que, bueno, tus palabras las comparto en el recíprocamente, ¿no? Hace tiempo que nos conocimos. Yo tal vez por la edad tengo un poco más de memoria y sí que me acuerdo de muchas veces, de las primeras veces que te conocí, siendo yo pues jefe de servicio en Gandía y envidiando a tus jefes ya de aquella época del principio de la fe, de tu estancia en la fe, envidiándoles por tenerte allí contigo. En aquella época yo ya tenía muchas inquietudes, ¿no? como ahora, pero empezaban las inquietudes tecnológicas que la verdad, pues bueno, no he podido desarrollar del todo, pero alguna cosa he hecho. Y recuerdo conocerte por ahí como experto en nuevas tecnologías cuando todavía no recibían ese nombre. Y después, que duda cabe, esos tiempos de la Valenciana en que estuvimos tan unidos y que hicimos muchas cosas, pienso yo. Estuvimos haciendo muchas cosas. Creo que, bueno, nos daban satisfacción, pero creo que conseguimos bastantes logros a nivel de este colectivo o para este colectivo a nivel autonómico. Así que te tengo que agradecer el que te hayas acordado de mí, ya casi, ¿no?, en el ocaso de mi actividad profesional. Como comenté el otro día, soy el decano de la farmacia hospitalaria de la Comunidad Valenciana, soy el farmacéutico de hospital de más edad en ejercicio aquí. Pero bueno, la cuestión es que realmente hoy los protagonistas son estos tres compañeros, dos compañeros y una compañera en el mundo de la atención sanitaria, y no digo farmacéuticos de hospital, porque me has dejado a mí la primicia de decir que la factoría, por primera vez también, y no será la última por lo que sé de vosotros,
por primera vez incluye a una compañera en el quehacer sanitario, en la atención sanitaria diaria, una ginecóloga que ahora luego os presentaré. Solo comentar el innovador proyecto que habéis tenido, que tú, o mejor dicho, Elisa, Alejandra y tú, un proyecto que bueno, además con un nombre fenomenal, La Factoría, que, bueno, es un poco de tópico, ¿no? Lo de dar voz a los sin voz, pero de alguna manera le estáis dando voz y por eso sé que así surgió, de dar voz a todos aquellos compañeros, compañeras de la atención sanitaria, no solo de la farmacia hospitalaria, que en otras circunstancias es difícil que se les invite a participar en los foros que habitualmente estamos acostumbrados, ¿no?, a tener. Si no, pues bueno, a las pruebas me remito. Bien, de nuevo, felicidades a los tres. La verdad es que cuando lo vi, realmente me emocionó la idea, y así se lo transmití a Elisa Pascual, mi compañera en otros viajes de la vida, y seguro que más agradables todavía. Bien, pues nada, vamos a empezar, chicos y chicas. Hoy tenemos tres invitados, y para mí, bueno, son tres, la verdad es que son, aunque son jovencicos, pero bueno, son tres miuras, ¿eh? Utilizando el argot taurino, que está tan denostado, pero bueno, no creo que vengan por mí o vayan a censurar este webinar por utilizar este lenguaje, ¿no? Hay dos que bueno, tengo también la satisfacción de haberlos conocido previamente, cuando empezaban en la farmacia de hospital, el primer año en la farmacia de hospital. Y el otro día, bueno, pues conocí a nuestra médica, a Elizabeth, que la verdad es que también, bueno, pues es una mujer que en el primer contacto visual que he tenido, la verdad es que, bueno, ha sido un muy buen fichaje. Pues bien, vamos a empezar con el primero de todos, que es Antonio Solana. Antonio Solana es farmacéutico de hospital, trabaja en el Hospital General Universitario de Castellón. Recuérdale a tu jefe que no se me ha olvidado lo de universitario, porque se enfada mucho, Hospital General Universitario de Castellón, pero desde hace poco. Antonio, aunque bueno, la presencia muchas veces da la sensación que, bueno, que aparenta mayor edad por esa madurez, ¿no?, que se le ve, ¿no?, al hablar, al desenvolverse, pero realmente hace 2 años que terminó. Él se describe, lo voy a leer, y yo estoy seguro de ello, aunque bueno, tenemos tiempo, no en este webinar, sino más adelante, para ponerle en alguna tesitura que nos lo pueda demostrar. Pero bueno, yo me lo creo, porque además, insisto, he tenido alguna conversación previa, ¿no? Se describe como una persona honesta y coherente. Importantes, por lo menos el que utilice esos dos conceptos para mí ya dice mucho. Honesto, pero algo tan difícil en este momento, ¿no?, lo de ser coherente. Parece sencillo, pero si analizáis todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, en muchos aspectos, que poca gente no mantiene esa coherencia. Ojalá, Antonio, la puedas mantener el resto de tu vida. Dice que valora la sinceridad,
el compañerismo en las personas con las que trabaja y convive. Le encantan los retos, mejorar cada día y también, eso me ha hecho mucha gracia porque es muy bueno para la salud, según los médicos, y servidor, yo creo que no cumpliría los años que he ido cumpliendo si no fuera por ella, y es que le encanta. Lo de la buena siesta, yo si es posible al sol, vale, y si no, pues bueno, en mi caso con más frecuencia que de vez en cuando. Se considera un apasionado de la tecnología. Quien no se considera un apasionado de la tecnología en este mundo en el que nos estamos moviendo, le auguro un futuro muy difícil. E incorporarla día a día en la atención al paciente en la unidad de pacientes externos de su hospital. Y dice que desde niño busca el porqué de las cosas, evitando los prejuicios e intentando ver más allá de la primera impresión. Muy bonito. Y termina con una frase que, bueno, que todos nos la tenemos que aplicar, sobre todo la gente que intenta ir demasiado deprisa, ¿no? Nos dice, no te pongas a contemplar toda la escalera, simplemente da el primer paso. Pues muy bien, Javier, Antonio, una presentación, la verdad es que bueno, para el mejor currículum. Evidentemente en la pública donde estamos trabajando nosotros, esto no cabe, ¿no? en la bolsa, ¿no? Pero para mí dice muchísimo. Y adelante. Cuando quieras puedes empezar con tu ponencia inhibidores de los JAK en enfermedades reumatológicas. ¿Cómo los posicionamos? Y como eres una persona honesta y coherente, voy a creer lo que dices y que vas a ser tú quien los posiciones con la ayuda de la evidencia existente en este momento y quien no es cómo los posiciona la industria farmacéutica. Cuando quieras, Antonio, somos todo oídos. Muchas gracias por la presentación, Enrique. Lo de la siesta al sol, yo soy de Benidorm y me resulta bastante sencillo porque ahí hace sol casi todo el año. Pero hay gente que puede ser que resulte más dificultoso, sobre todo en otras latitudes donde haga menos sol. Gracias por la presentación y muchas gracias a todo el equipo de la factoría por permitirme compartir estos trabajos y ser una ventana para poder hacer sesiones formativas a la gente y que nos conozcan a gente que no le es tan sencillo darse a conocer. Comparto pantalla. Simplemente voy a explicar el camino que voy a tomar en mi charla. Primero hablaré del contexto de las enfermedades inflamatorias inmunomediadas. Después hablaré de del tratamiento de los inhibidores JAK, de las características que tiene. Y luego explicaré brevemente pues, la evidencia científica actual, teniendo en cuenta pues, desde las guías principales de reumatología internacionales o nacionales y los estudios pivotales que sirvieron para su aprobación y algunos estudios comparativos, principalmente indirectos, metaanálisis y demás, que hay sobre esos inhibidores de las JAK. Por último, acabaré haciendo mi humilde posicionamiento dentro de mis conocimientos de este tratamiento dentro del amplio arsenal terapéutico disponible para las enfermedades reumatológicas. Y finalmente, pues hablaré de la situación concreta de mi servicio de farmacia del Hospital General Universitario de Castellón. Brevemente comentar que las enfermedades inflamatorias inmunomediadas son patologías crónicas, en la mayoría de casos degenerativas y discapacitantes, que comparten una característica común, la inflamación debido a una alteración del sistema inmune. Tiene un factor genético, tanto genético como ambiental, y aunque aún no se ha averiguado bien,
específicamente los genes implicados. La familia de enfermedades inmunomediadas inflamatorias es muy amplio. Se podría clasificar en 3 grupos principales: dermatológicas, intestinales y musculoesqueléticas. Estas enfermedades tienen una prevalencia de 5 al 7% de la población occidental. Extrapolándolo a la población de España, serían más de 2,5 millones de españoles. Es más prevalente en mujeres y más de 50.000 niños en España las sufren. Estos pacientes son pacientes crónicos, cada vez más crónicos y tiene una concurrencia de varias patologías, de varias enfermedades inflamatorias inmunomediadas. Casi el 8% de pacientes tienen 2 y más de un 1% tienen entre 3 y 4. Las comorbilidades de estas enfermedades son desde tipo vascular, metabólico, psiquiátrico, que pueden afectar a distintos órganos, desde pulmones, hígados, etcétera, lo que puede provocar un deterioro funcional en la vida de los pacientes, afectando a su calidad de vida. Incluso puede afectar puede contribuir pues eso, a reducir la pérdida de calidad de vida y reducir pues, el tiempo de vida y demás. Estos pacientes, además, son pacientes que ya no son pacientes simplemente informados, que quieren conocer su enfermedad. También quieren participar activamente en su tratamiento, quieren volverse pacientes expertos, transformándose en pacientes competentes o empoderados. Además, ha habido desde el año 2000 una explosión de nuevos tratamientos contra diversas dianas terapéuticas que ha llevado a la necesidad de comparar y clasificar en función de los datos de efectividad, seguridad y eficiencia de estos tratamientos. No hay que olvidar que se trata de fármacos de elevado coste económico. El coste directo de estas terapias llega a estar entre 5.000 y 12.000 euros pacientes al año en España, que se puede incrementar por la cronificación de estos propios procesos y el aumento del número de estos pacientes. En España se estima que estas enfermedades inmunomediadas inflamatorias suponen más de 12.000 millones de gastos, no solo costes indirectos, sino también costes directos, sino costes indirectos asociados a la pérdida de horas trabajadas y pérdidas de productividad laboral. Ya centrándome un poco más, voy a hablar de los inhibidores de la JAK aprobados y comercializados en España. Son 3, sería el baricitinib, tofacitinib y upadacitinib. Estos fármacos se conocen como FAMES sintéticos dirigidos o fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad que inhiben de forma reversible y selectiva la Janus quinasa. ¿Qué es la Janus quinasa? Un inhibidor de la tirosina, es una enzima de la tirosina quinasa citoplasmática que facilita, mediante la transmisión de señales de las citoquinas relacionadas con la inflamación y la respuesta inmune, pues estimulan la hematopoiesis, activando la vía JAK-STAT. Recuerdo que los inhibidores de la JAK inhiben esta hematopoiesis, reduciendo la respuesta inmune y la inflamación. Los diferentes inhibidores de la JAK, aquí aparecen los inhibidores de la JAK de enfermedades reumatológicas, pero también otros tienen diferente prevalencia dependiendo del heterodímero asignado. Ya centrándome en características de estos fármacos, comentar que los 3 inhibidores comercializados en España comparten la indicación de artritis reumatoide moderada grave en adultos con respuesta inadecuada a uno o más FAMES o fármacos antirreumáticos modificadores de la enfermedad. Y se pueden utilizar o combinados con metotrexato, que es un FAME convencional, o en monoterapia. Añadir que también tienen aprobada el tofacitinib y el upadacitinib la artritis psoriásica y el upadacitinib además la espondilitis anquilosante, aunque en el caso de upadacitinib estas 2 últimas no están aún pendientes de financiación. ¿Cuándo iniciaríamos estos tratamientos? Antes de nada habría que hacer, tener en cuenta la inhibición de la hematopoiesis de estos inhibidores. Es bastante potente comparado con otros fármacos antirreumáticos. Y por lo tanto habrá que hacer seguimiento de estos parámetros para evitar infecciones graves o otros efectos adversos asociados a la elevada inmunosupresión. Además, se debería medir en criterios de seguimiento pues, transaminasas y niveles de lípido por esa posible toxicidad hepática. Como interacciones, estos fármacos interaccionan principalmente con inhibidores del CYP3A4. En este caso está sacado de la ficha técnica del tofacitinib, inhibidores inductores del CYP3A4. También puede verse afectado por los propios inmunosupresores. Además puede verse afectado, en el baricitinib también se ve afectado por los inhibidores de un transportador, el OA3, como el probenecid. Los efectos adversos más habituales serían las infecciones, y en caso concreto el herpes zóster, y la aparición de tromboembolismo venoso profundo. Ya hay alertas, en este caso del tofacitinib, donde alertan de la posible aumento del riesgo de tromboembolismos venosos. Y recientemente, en el 2021, surgió en la FDA y en la
EMA una nueva alerta en la que, además de ese riesgo de tromboembolismo venoso profundo, alertaban del aumento de neoplasias malignas debido a esa inmunosupresión potente. En este caso, neoplasias malignas excluyendo cáncer de piel no melanoma. ¿Por qué? Porque ya en la ficha técnica especifican que el tofacitinib y upadacitinib aumenta el riesgo de cáncer de piel no melanoma debido a esa inmunosupresión y también aumenta el riesgo de padecer enfermedad pulmonar intersticial, por lo que hay que tener cuidado en pacientes con enfermedades pulmonares. Ya en pacientes concretos, decir que en pacientes muy mayores y en menores de 18 años se desaconseja su uso. También está contraindicado en el embarazo debido a que puede afectar a la polarización de las células embrionarias y puede ser teratogénico. También hay que valorar la propia uso en la lactancia, en el baricitinib y upadacitinib, y está contraindicado en el tofacitinib. También habría que valorar, debido a ese mayor riesgo de TEB, las cirugías mayores y, por la inmunosupresión, el uso de vacunas vivas y atenuadas. También el aumento del riesgo de infecciones recurrentes se tendrá en cuenta en pacientes que puedan tener infecciones ya cronificadas a nivel pulmonar, por ejemplo, pseudomonas, etc. Y ya me voy a centrar en la evidencia disponible. Voy a ser muy breve, voy a explicar las 3 patologías aprobadas para algún inhibidor de AJAK en España. Voy a comenzar mencionando siempre en cada patología pues, las recomendaciones de las guías clínicas. Después comentaré brevemente los estudios pivotales y, por último, brevemente también las comparaciones, en este caso indirectas, de todos, estudios de comparaciones indirectas. Empezaré por la artritis reumatoide. Pues en la artritis reumatoide están aprobados 3 fármacos. En el fondo son 4 por la EMA, pero no está comercializado aún el filgotinib, así que ese lo obviaremos en esta charla por ahora. A pesar de estar aprobado, en las guías americanas y española hay preferencia por los fármacos FAMES biológicos, que serían los biológicos al uso, como adalimumab, anti-TNF y demás. Ya sea estos combinados o en monoterapia. La europea recomienda indistintamente poder usar los FAMES biológicos como los anti-TNFs o los FAMES dirigidos. Recuerdo que los FAMES dirigidos eran los inhibidores de las JAK. En estudios pivotales, en el baricitinib hubo 4 ensayos clínicos y compararon con placebo, metotrexato y ADA, y me interesaría que se quedara pequeños conceptos claros, que es que se demostró que hubo superioridad versus placebo y versus metotrexato en pacientes que se administró junto a metotrexato baricitinib. Y hubo superioridad versus ADA en monoterapia, no en combinación con metotrexato. Hay que resaltar que hubo inicio de efecto del baricitinib muy rápido, más que otros FAMES, que sería de una semana, ya se vio ese efecto antirreumático de bajada de inflamación. Como temas de seguridad, ya en la ficha técnica lo especificaban en el aumento de la mayor incidencia de herpes zóster y la elevación de los lípidos. En el estudio pivotal de tofacitinib hubo 6 ensayos clínicos fase 3 en los que se comparó, al igual que en baricitinib, placebo, metotrexato o ADA. Metotrexato es casi el tratamiento de elección en estos pacientes. Es un FAME convencional que surgió, ya se inició en los años 90. La eficacia, pues eso, se demostró superioridad versus placebo y versus metotrexato, y se demostró no inferioridad versus ADA. También tuvo un inicio muy rápido y eso, la incidencia pues, de infecciones graves y de herpes zóster, igual que baricitinib. Y el upadacitinib, al igual, pero demostró superioridad también a ADA. El efecto fue muy rápido, hubo una incidencia de efectos adversos un poco mayor que en baricitinib y tofacitinib, y hubo un incremento en infecciones en mayores de 75 años. También el herpes zóster surgió como en las demás inhibidores de AJAK. Ya centrándome en comparaciones indirectas, hay una en la que metaanálisis que se incluyeron 10.000 pacientes, en los que, el criterio era que había que haber pacientes de respuesta inadecuada, al menos a un FAME convencional, y se comparó indirectamente tofa, bari y upadacitinib versus adalimumab. Se comprobó que todos los FAMEs dirigidos, es decir, los inhibidores de la JAK, fueron más eficaces que los FAMEs convencionales, como podrían ser el metotrexato. Y upadacitinib en monoterapia o en combinación con un FAME convencional, en este caso normalmente es metotrexato, tuvo una mayor respuesta de ACR, que es una escala para medir la artritis reumatoide, que los otros 2 inhibidores de AJAK, tofacitinib y baricitinib. Otra comparación directa, en este caso comparando también filgotinib, pues se vio que baricitinib combinado con un FAME convencional, en este caso metotrexato, y upadacitinib combinado también, tenían una mayor respuesta que tofacitinib y filgotinib.
¿Cómo se nos quedaría el esquema de actuación? Pues en respuesta inadecuada o riesgo de mal pronóstico, intolerancia a FAMES convencionales, ya sea insuficiencia cardíaca, etcétera, pues, perdón, disculpa, ya sea intolerancia o demás, pues habría que evaluar el FAME biológico o FAME dirigido inhibidor de AJAK, ya sea combinado o en monoterapia. En este caso se podría valorar, los estudios comparativos no son muy potentes debido a que las comparaciones entre estudios tan diferentes no se pueden hacer, pero podría valorarse el usar antes upadacitinib que otro inhibidor de la JAK. Ya centrándonos en artritis psoriásica, en la guía americana y europea recomiendan los FAMED, los inhibidores de la JAK, como última opción. Antes tendría que haber intolerancia pues, a los otros FAMES biológicos. Pero si hay prevalencia por la vía oral, pues pasan a ser la primera opción. En la guía española no lo incluyen a ningún inhibidor de AJAK, es decir, no se hace recomendaciones de AJAK. Recuerdo que aquí solo está aprobado tofacitinib y upadacitinib, siendo aún pendiente de financiación el upadacitinib. Los estudios pivotales, pues se comparó en 2 estudios fase 3 frente a anti-TNF y frente a un FAME convencional. Demostró superioridad frente a placebo y no se pudo evaluar la comparación con ADA. Tuvo un tiempo de respuesta muy rápido, al igual que en artritis reumatoide. Los efectos adversos eran idénticos a los otros estudios pivotales, no iban a cambiar, pero sí que se observó esa tasa de neoplasia mayor en pacientes con tofacitinib que en otros FAMES. Esto seguramente será debido a esa mayor inmunosupresión que otros FAMES que existen. En el estudio pivotal en artritis psoriásica del upadacitinib se comparó versus placebo y versus ADA y demostró, en este caso, superioridad a placebo y no inferioridad a ADA, así que se pudo comparar. También tuvo un inicio muy rápido de acción. Ya como comparaciones indirectas, hubo un estudio en el que comparó pues, FAMES biológicos subcutáneos intravenosos y orales. Y se vio que el tofacitinib frente a otros fármacos antisoriásicos tenía un tiempo para hacer el efecto, el tratamiento fue menor que en otros, como apremilast o ustekinumab. ¿Cómo se nos quedaría nuestro esquema de posicionamiento? Pues sería, en respuesta inadecuada a FAME convencional o a FAME biológico más o menos metotrexato, usar todos los FAMES biológicos antes, salvo si hay preferencia del paciente por vía oral. Entonces ya pasa a ser la primera opción. Y ya para espondilitis anquilosante, solo está aprobado upadacitinib, aunque está pendiente de financiación, y debido pues eso, al tiempo de las guías aún no los han incluido, y la americana incluye el tofacitinib como última opción, aunque no tiene indicación en este caso. Los estudios pivotales demostró superioridad versus placebo, también se objetivó un efecto muy rápido, y no hubo estudios comparativos. ¿Cómo los posicionaremos? Pues habría que seleccionar la alternativa terapéutica más adecuada. Esta selección se debe hacer desde una perspectiva multidisciplinar, teniendo en cuenta la propia eficiencia, las características del paciente y sus propias preferencias, incorporando en la medida de lo posible los resultados en salud y también, por supuesto, los resultados reportados por el propio paciente. Como criterios de financiación, los IPTs de la agencia simplemente se basan en criterios de eficiencia. En términos de eficacia, se podría valorar este fármaco por la rapidez de inicio de acción en pacientes que tuvieran pues eso, una incapacidad grande por una artritis reumatoide o artritis psoriásica activa en ese momento, pues podría valorarse este tratamiento al tener un efecto de acción mucho más rápido que otros FAMES. Los biológicos, por ejemplo, tardan un poco más. Habría que tener también, pues eso, en cuenta los tratamientos del propio paciente por las posibles interacciones, principalmente inhibidores inductores del CYP3A4. También habría que tener en cuenta esa inhibición de la hematopoiesis fuerte que tiene, evitando a ser posible la administración de vacunas vivas y atenuadas, y teniendo en cuenta, pues eso, el aumento de enfermedades pulmonares, el riesgo de tromboembolismo venoso, y en el caso del paricitinib es una alerta específica que es el aumento del riesgo de diverticulitis. También habría que tener en cuenta pues, las propias características del paciente, en el que habría que ajustarlo por la insuficiencia renal e insuficiencia hepática. Habría que tener en cuenta la edad avanzada, si son pacientes menores de edad y embarazo que no habría que usarlos, en la propia lactancia que hay que valorar el beneficio de riesgo y la propia preferencia del paciente por la vía oral, ya que hemos visto que puede ser determinante en el uso en artritis psoriásica. Por último, habría que tener en cuenta la costo-efectividad, ya que la aparición de varios biosimilares subcutáneos e intravenosos pueden hacer que esa valoración varíe.
Por último, mencionar la experiencia de nuestro propio hospital. Brevemente, simplemente voy a mencionar los pacientes que tenemos. En total, en un hospital hay 871 pacientes con enfermedades inmunomediadas inflamatorias. De esos, 450 son de reumatología atendidos por nuestra unidad de pacientes externos. Un séptimo de esos pacientes están tratados con inhibidores de Ajax, siendo aproximadamente la mitad con baricitinib y la otra mitad con tofacitinib. El upadacitinib, como ha tenido una aprobación más reciente, actualmente solo hemos iniciado con 2 en reumatología. Y ya para concluir con todo lo que he dicho, pues que a priori con la evidencia disponible y teniendo en cuenta las características del paciente, podemos llevar a cabo un posicionamiento de los inhibidores de Ajax siempre dentro de las posibilidades que tenemos y las capacidades que tenemos en artritis psoriásica y artritis reumatoide, que son necesarias muchos más estudios y comparaciones directas con otros fármacos biológicos, ya que por ahora solo hay metaanálisis indirectos, y también hay que tener en cuenta comparaciones entre los propios inhibidores de Ajax. Esto solo es el principio. Hay nuevas moléculas, van a haber nuevas indicaciones, nuevas aprobaciones, y lo importante en este caso es hacer esos estudios en el real world, ¿sabes? En el mundo real, para poder conseguir una evidencia real de qué tratamiento podría ser el mejor y posicionarlos de forma fehaciente. Y nada, muchísimas gracias a la factoría, a Enrique como moderador y a todos mis compañeros del hospital que me han ayudado mucho con esta charla. El audio. Uy, que se me había colado. Bueno, muchas gracias, Antonio, por la presentación. La verdad es que además te lo has hecho muy claro, te has ceñido al tiempo. Y después ya me ha venido también a mí alguna pregunta, pero bueno, daremos paso a los participantes desde casa para que te pregunten, pues bueno, todas las dudas que les hayan surgido a ellos. Bueno, muy bien, Antonio. Damos paso ahora a nuestra segunda ponente, que es, como decía al principio, es la primera especialista no farmacéutica de hospital. Se llama Elizabeth González. Elizabeth González es especialista en ginecología y obstetricia, también desde hace relativamente poco. Trabaja en el Hospital General de Tomelloso, en provincia de Ciudad Real, y nos dice que se dedica principalmente a la ginecología, aunque mi labor asistencial es muy variada. Le pasa un poco como a nosotros, los farmacéuticos de hospital, pero de hospitales no excesivamente universitarios, y algún que otro universitario, que somos o no tenemos más remedio que ser bastante 4x4. Nos dice también que los campos que más le gustan dentro de su especialidad son la reproducción asistida y la patología cervical. La atención a la salud de la mujer en todas sus etapas, nos dice, fue uno de los motivos para la elección de la especialidad. Y me gusta que en el día a día mis pacientes sientan un trato cercano y que al abandonar la consulta sientan que han podido resolver todas sus dudas. La verdad es, Elizabeth, que me ha gustado mucho, ¿no?, esa frase, y me ha recordado mucho una frase que la gente que estos últimos años me oye en los webinars en los que participo y en las reuniones, siempre me refiero a una frase muy similar a la tuya. Una frase que dijo la Madre Teresa de Calcuta: que nadie se acerque a ti sin que al irse no se sienta algo mejor y más feliz. Y la verdad, Elizabeth, te veo a ti un poco en ese papel. No solo estoy seguro que las pacientes que se acercan a ti, cuando se van, no solo han resuelto todas sus dudas,
sino que se van mejor y se van más felices. Pues bien, Elizabeth nos va a hablar de algo que en principio podría ser muy tradicional, muy de toda la vida, pero dada la circunstancia en la que estamos, pues supongo que nos aportará interesantes conocimientos de lo que en estos últimos meses está a la orden del día en todas las conversaciones y en todos los telediarios. Pues el título de la ponencia que va a desarrollar es Vacunas y embarazo. Cuando quieras, Elizabeth, somos todo oídos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Enrique, por la presentación y muchas gracias a la Factoría por invitarme a participar en este proyecto tan interesante. Así que como tengo este honor de ser la primera médico en participar en estas charlas, tengo bastante presión, pero espero que os guste de lo que voy a hablar a continuación. Sin más, vamos a empezar con la charla. Vamos a hablar de las vacunas y el embarazo, aunque no solo vamos a hablar de ellos, sino que también haremos mención a las vacunas en otra época importante a la que los ginecólogos le tenemos que prestar bastante atención, como es la visita preconceptiva. Creo que nuestra labor es importante, como se ha referido a mí Enrique en la presentación, debemos resolver dudas, preguntas y sobre todo informar y dar a conocer los beneficios que tienen las vacunas en las diferentes etapas de la vida, en mi caso, tanto en la época preconceptiva como a lo largo de la vacunación. Hablaremos pues de la vacunación universal indicada a todas las mujeres en el embarazo, también de la vacunación selectiva y por último, y algo que es el tema candente actualmente, es la vacunación COVID y el embarazo, aunque que es un tema que está en constante avance, pero bueno, algunos datos ya podemos ir conociendo y los vamos a comentar esta tarde. En primer lugar, comentar la clasificación general de las vacunas, que es importante para la charla, que nos quedemos con que las vacunas atenuadas están en general contraindicadas durante la gestación, ya que están formadas por microorganismos vivos atenuados con capacidad replicativa y potencial infección al feto. Por tanto, como principio de prudencia, se recomienda un intervalo de 4 semanas hasta que se busque una gestación. Y por otro lado, las vacunas inactivadas, que en principio pueden ser usadas en la gestación con seguridad, salvo alguna excepción, como es la vacuna del virus del papiloma humano, pero luego comentaremos por qué. En la visita preconceptiva, como hemos comentado antes, es una visita que en muchos casos no se realiza. Sin embargo, siempre sería recomendable que se lleve a cabo o bien por una matrona o un médico de atención primaria o bien por un ginecólogo si es posible. Durante esta visita se hace un repaso de todos los antecedentes familiares, además de todos los antecedentes personales de la paciente. Y en el tema que nos embarca hoy, se revisa el estado vacunal de la paciente y su calendario vacunal para ver si está al día, porque si no, este sería el momento de actualizarlo. Respecto a ciertas recomendaciones que tenemos sobre la revisión de las serologías y el estado vacunal de las pacientes en esta visita preconcepcional, nos basamos en parte a la guía publicada por el Ministerio de Sanidad ya en el 2014, en la que se recomienda revisar el estado serológico frente a la hepatitis B, también en la posibilidad de que pueda haber una portadora crónica o riesgos de infección de hepatitis C, revisar serologías de VIH, sífilis, rubeola, también la varicela, hacer medidas preventivas frente al toxoplasma o citomegalovirus. Y yo creo que actualmente también tenemos que recomendar comentar algo sobre la vacunación COVID y en la visita preconceptiva.
Comenzamos por revisar el estado vacunal respecto a la vacuna triple vírica, que como sabéis comprende el sarampión, la rubeola y la parotiditis. Es una vacuna formada por virus vivos atenuados, por tanto, como hemos dicho, se debe posponer el embarazo hasta que se haya completado la vacunación con 2 dosis y evitar la búsqueda de gestación durante un mes. Si se produjera un embarazo de forma inadvertida, no estaría justificada una interrupción. Y en el caso de encontrarnos con una paciente con serología negativa para la rubeola ya durante la gestación, se debe hacer una recomendación de vacunación al alta, indicándole que no está contraindicada la lactancia. Porque es importante llegar al embarazo habiendo revisado la vacunación frente a con la triple vírica para las gestantes? Pues bien, porque la infección de rubeola durante la gestación puede producir rubeola congénita para el recién nacido. Esto sobre todo se da si la infección ocurre en las primeras semanas de gestación, sobre todo en el primer trimestre. Y es una enfermedad grave que produce malformaciones a múltiples niveles, como neurológicas, sorderas, catarata, alteraciones cardíacas. Por eso es muy importante estar vacunadas en el embarazo. Respecto al sarampión y la parotiditis, aunque no se ha demostrado que pueda haber malformaciones congénitas si se produce la infección durante el embarazo, sí que se ha observado mayor riesgo de aborto en el primer trimestre. Además, si ocurre una infección con sarampión durante el embarazo, hay más riesgo de complicaciones graves para la gestante. En relación a la varicela, también se trata de una vacuna atenuada. Por tanto, si una mujer llega a la visita preconceptiva y nos comenta que no sabe si ha pasado la enfermedad o no sabe si se ha vacunado, deberíamos confirmarlo con una serología. Si no hubiera una serología positiva frente a la varicela, se debería recomendar su vacunación antes del embarazo. Y en el caso de que se ponga durante el puerperio y la mujer esté lactando, no está contraindicada la lactancia. La importancia de tener protección frente a la varicela para cuando lleguemos a la gestación es, por un lado, que durante el embarazo para la gestante hay mayor riesgo de tener complicaciones graves por la infección, como puede ser la encefalitis y la neumonía. Y, por otro lado, que si ocurre una infección durante el embarazo, puede haber infección para el recién nacido o el feto. Si se produce una infección en el recién nacido, podemos tener riesgo de varicela congénita, una enfermedad grave que también produce malformaciones a distintos niveles. Y si por el contrario la infección se produce en el momento periparto, inmediatamente antes o justo después, tenemos riesgo de varicela neonatal, que es una enfermedad que puede provocar graves daños multiorgánicos al recién nacido y hay alto riesgo de muerte. Por tanto, ante una gestante que nos comente que ha tenido una exposición significativa a la varicela, debemos comprobar su estado serológico y si es una gestante susceptible porque no tiene inmunidad frente a la varicela, se le debe administrar o bien IgG polivalente o si está disponible la inmunoglobulina específica. En relación a la vacuna del virus del papiloma humano, que ya hemos comentado antes, se trata de una vacuna inactivada. Sin embargo, a día de hoy no está indicada en la gestación, simplemente porque no hay estudios que avalen su uso en esta. Además, no protege de una enfermedad potencialmente grave durante el embarazo, por tanto, la vacunación se puede diferir. Así que si hay una chica que se queda embarazada durante la administración de la pauta, las dosis que le queden restantes se deben diferir hasta que haya pasado la gestación. Y una pincelada sobre la vacunación COVID y el deseo gestacional. Pues realmente a día de hoy lo que se está recomendando en España y por nuestra sociedad y el Ministerio es que se deberían esperar un par de semanas desde la segunda dosis para buscar la gestación. En el caso de que ocurra una vacunación con una gestación inadvertida, si nos falta alguna dosis, deberíamos posponer la vacunación. En cualquier caso, no estaría contraindicada no debería hacerse una interrupción voluntaria del embarazo. Esto es una gran diferencia con respecto a lo que se está haciendo en otros países y que después comentaremos.
Y también comentar que en esto, que también ha habido ciertos bulos sobre infertilidad causada por las vacunas de RNA mensajero para el COVID-19 y que pueden surgir en esta consulta, aunque se han desmentido posteriormente. Vamos allá con la segunda parte, en la que vamos a comentar las vacunas que están indicadas de forma universal en todas las gestantes. Respecto a la gripe, decir que es una enfermedad que durante el embarazo puede suponer mayor morbilidad respiratoria, sobre todo en el segundo y sobre todo en el tercer trimestre de la gestación. Además, la infección de gripe durante el embarazo se ha relacionado con una posible restricción de crecimiento fetal y bajo peso al nacimiento. Por todo ello, a día de hoy se recomienda administrar una dosis de la vacuna de la gripe, que es una vacuna inactivada y segura, en cualquier trimestre del embarazo, siempre que haya disponibilidad. Se ha visto que además supone una protección para los recién nacidos durante sus 6 primeros meses de vida y se ha visto que también estos bebés tienen menor probabilidad de complicaciones respiratorias. Además, como ya hemos dicho, es una vacuna que es segura y se ha demostrado que no produce daños fetales ni para las gestantes. La otra vacuna indicada de forma universal en el embarazo es la tosferina. Durante el embarazo se debe administrar una dosis de TDPA, es la que incluye tétanos, difteria y pertusis acelular. ¿Por qué se indica una dosis a todas las embarazadas? Es por el aumento de la incidencia de la tosferina en los últimos años a nivel mundial. Además, se ha observado que la protección frente a la tosferina no se conserva de forma duradera, ni con la vacunación ni por haber pasado la enfermedad. Por tanto, la estrategia que se pretende y se ha conseguido con la vacunación es, por un lado, evitar la infección materna y, por otro lado, evitar la infección neonatal, donde se producían los casos más graves a través de las inmunoglobulinas que pasan la placenta y le confieren inmunidad al recién nacido hasta que empieza su pauta de vacunación a los 2 meses de vida. Por tanto, se recomienda una dosis de TDPA entre la semana 27 y 36 de gestación en todos los embarazos, independientemente del tiempo que haya pasado entre el anterior embarazo, hay que poner una dosis nueva en esta gestación y, si se puede, preferiblemente entre las semanas 27 y 32. Si una mujer nos encontramos que no tiene su pauta vacunal completa frente al tétanos, también se podría vacunar durante el embarazo porque es una vacuna inactivada y segura, y se debería simplemente hacer coincidir una dosis que incluya el pertusis acelular o TDPA entre la semana 27 y 36. En el caso de que una gestante también tenga una herida en la que se requiera profilaxis frente al tétanos, también estaría indicado poner una dosis de la vacuna que incluya protección frente a la tosferina o TDPA. Seguimos con la indicación individualizada. Estas vacunas estarían indicadas en casos seleccionados. Por ejemplo, respecto a la hepatitis B, es una vacuna también inactivada que estaría indicada en caso de mujeres que no tengan demostrada serología frente a hepatitis B y hiciera falta por riesgo ocupacional, por una enfermedad de base, por un contacto de riesgo. Se debería poner en la pauta de 3 dosis. Y también comentar que en el caso de las portadoras crónicas de hepatitis B, a su recién nacido se le debe administrar en las primeras horas de vida tanto la primera dosis de la vacuna como la inmunoglobulina. Con la hepatitis A pasa lo mismo, es una vacuna segura y en los casos en que está indicado por un alto riesgo de exposición, ya sea por un viaje, en mujeres que sean adictas a drogas por vía parenteral o mujeres que por su ocupación requieran la profilaxis, se debe vacunar con 2 dosis. Y es una vacuna segura. Además, una hepatitis durante el embarazo, hepatitis A, sí que se ha visto que puede tener más riesgo con el de parto pretérmino o hidramnios. En cuanto a la vacunación del neumococo, también estaría indicada su administración en las gestantes en las que por sus factores de riesgo esté indicada y es segura durante el embarazo.
Lo mismo con la vacuna del meningococo, se puede administrar una dosis, es inactivada, es segura y se debe poner en los casos en los que esté seleccionada por los factores de riesgo de las pacientes o incluso si hubiera una epidemia. Simplemente decir que a la hora de hacer un viaje y revisar las vacunas que son necesarias a la hora de viajar a áreas de riesgo, la mayor parte de las vacunas son inactivadas, entonces si es necesario se podrían poner, excepto la fiebre tifoidea oral, que tiene una alternativa, que es la fiebre tifoidea inactivada, que se administra por vía parenteral y es segura. Y la excepción que está en rojo es la que hay que saberse, que es la fiebre amarilla, que no se debe administrar en el embarazo, que es una vacuna formada por virus vivos. Incluso no se debe administrar en la lactancia y si se está lactando se debe desechar la leche durante 2 semanas. Y llegamos al final de la charla, a la parte más novedosa, digamos, y es la vacunación frente a la COVID-19 y el embarazo. ¿Qué sabemos o qué pasa con las gestantes que padecen la COVID-19? Lo que sabemos hasta ahora es que no tienen mayor probabilidad de padecer la enfermedad. Sin embargo, lo que sí sabemos es que tienen mayor riesgo de complicaciones graves, incluyendo el ingreso en UCI, la necesidad de ventilación mecánica, y también sabemos que estas mujeres pueden tener más riesgo de tener un parto pretérmino, sobre todo debido a la intervención médica. Por otro lado, no se ha evidenciado mayor riesgo de aborto ni de muerte fetal ante parto. Las vacunas que se han desarrollado hasta ahora están, no voy a entrar mucho en detalles porque esto creo que es más vuestro campo, pero a grosso modo decir que pueden estar basadas en ARN mensajero, en vectores víricos o basadas en proteínas, que actualmente estas vacunas no disponemos de ellas en España. ¿Y qué sabemos de momento de las vacunas frente al SARS-CoV-2 y el embarazo? Pues respecto a las vacunas de RNA mensajero, son unas vacunas que son relativamente nuevas y que a gran escala no se habían usado previamente. Sin embargo, en modelo animal no han demostrado daños. Por otro lado, lo que sí sabemos es que las vacunas basadas en adenovirus como vector sí que son similares a las que se han usado para el virus del Zika y también frente al ébola. En este último caso ya se administraron en gestantes y no demostraron daños. Por otro lado, ya sabemos que las gestantes no se incluyen en los ensayos clínicos y hasta ahora los pocos datos que disponemos son por casos de vacunación inadvertida que se supieron a posteriori. Y por último, respecto al desarrollo de las vacunas frente a la COVID-19, estamos pensando en un daño fetal, en todo caso, hipotético. Sin embargo, que no está probado. Sin embargo, lo que sí que sabemos es que las vacunas inactivadas se llevan utilizando mucho tiempo y se administran con seguridad en el embarazo. Entonces, ya se han ido publicando algunos estudios que, aunque todavía no tienen demasiado volumen y son pocos, ya vamos conociendo algunos datos. Este artículo se ha publicado en abril hace menos de un mes, y nos informa sobre datos de un sistema, de una aplicación móvil desarrollada por el CDC en Estados Unidos, que ha recogido casi datos de 36.000 pacientes que se identificaron en la aplicación como gestantes. De esas 36.000 gestantes, 4.000 pasaron a formar parte de un registro en el que se les hizo un seguimiento más estricto, también a través de llamadas telefónicas, y también dentro de estas participantes en algunos casos se reportaron casos de eventos adversos que tuvieron que precisar, definidos como que precisaron asistencia médica y definidos o bien relacionados con el embarazo en 66 casos o no relacionados con el embarazo. Hay que decir que este estudio realmente sigue en marcha y estos resultados son algo preliminar, son los primeros resultados que hay de este estudio. Y lo más importante a reflejar, dentro de que muchas de las gestantes que han formado parte de estos datos ni siquiera han parido todavía, pues comentar que hubo pacientes tanto que se vacunaron 30 días después de su última regla, como otras en el primer trimestre, en el segundo y en el tercero.
Y decir que sí que ha habido 827 nacimientos en los cuales se ha demostrado que había presencia de anticuerpos en la sangre del cordón, aunque todavía falta por ver si estos anticuerpos en qué títulos están y si son suficientes para la protección del recién nacido. Por otro lado, también se observó que había una respuesta inmune similar entre gestantes y no gestantes. Por otro lado, también comentar algo que es importante, y es que datos catalogados como efectos adversos a nivel obstétrico respecto a la probabilidad de aborto o muerte fetal anteparto o anomalías congénitas, no ha habido diferencias en este estudio publicado respecto a otras series de casos publicadas en América previamente en pacientes, de cortes no vacunadas y demás. Así que, bueno, los primeros datos son alentadores. Por otro lado, de forma rápida, comentar este otro estudio que también se ha publicado a finales de marzo en la Revista Americana de Ginecología. Es un estudio en el que se incluyeron a 131 sanitarias a las que se le administraron vacunas de RNA frente a la COVID-19, de las cuales 84 fueron gestantes y 34 ya estaban en el tercer trimestre del embarazo. Se ha visto que no había diferencias significativas en cuanto a efectos adversos entre gestantes y no gestantes, y al análisis de los datos hubo 10 recién nacidos en los que se evidenció también presencia de anticuerpos en el cordón umbilical, y como curiosidad se vieron mayores títulos de anticuerpos cuanto antes se hubiera administrado la vacuna. ¿Pero qué pasa a día de hoy en nuestro país? Según las recomendaciones de nuestra sociedad, basadas en un documento de la Federación de Asociaciones Médicas Españolas, no se recomienda todavía la vacunación de forma sistemática, ya que no hay suficientes datos sobre la seguridad, y se basaría únicamente en los potenciales factores de riesgo que impliquen poder padecer un COVID más grave, como sería la obesidad, la hipertensión, la diabetes o la exposición laboral, que en este documento también supone que se debería priorizar una adaptación al puesto de trabajo de forma prioritaria antes que la vacuna. Sin embargo, esto es diferente a la situación que ya se está viendo en otros países. Por ejemplo, en Canadá ya la Sociedad de Obstetricia y Ginecología no limita la vacunación a las gestantes por el riesgo hipotético que no está probado de la vacuna. Además, si no se vacunan, estarían siendo todavía más susceptibles a poder tener un COVID grave, lo que es más perjudicial. Insisten en que hay que informar a las pacientes para que tomen su decisión, y lo que sí que comentan es que se debe priorizar las vacunas de ARN mensajero en las gestantes respecto a otras. Los americanos han actualizado el protocolo también hace muy poquito tiempo, a finales de abril, y también recomiendan el acceso a la vacunación a todas las gestantes con cualquiera de las vacunas, y simplemente informan sobre que hay que informar bien a las gestantes sobre la vacunación para que puedan tomar la decisión más correcta. Simplemente también comentan los eventos trombóticos ocurridos con Janssen, pero no recomiendan priorizar unas vacunas frente a otras. En el Reino Unido también han actualizado recientemente sus recomendaciones y también exponen que la vacunación debe ser ofrecida a todas las gestantes cuando les toque por su grupo de edad. En este caso sí que indican que hay que favorecer las vacunas de RNA, por un lado por las últimas alertas de eventos trombóticos y por otro lado porque ya disponemos de algo más de información por los estudios que se han ido haciendo en Estados Unidos de las vacunas de RNA. Y también comentan que sería posible posponer al segundo trimestre la vacunación para evitar el periodo embrionario. Por último, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia hace un apoyo de forma universal a la vacunación frente a la COVID y para mujeres gestantes y lactantes, a pesar de la escasez de evidencia. Y he puesto la palabra de empoderamiento textualmente porque me ha gustado y me parece que esa es la clave, informar a la mujer para que tome la decisión de la forma más adecuada frente a la vacunación de la COVID-19. Por último, comentar que respecto a la lactancia, en principio todas las vacunas para la COVID se han catalogado como seguras y en riesgo bajo para la lactancia, también en España, y eso sí que se recomienda, que se deben vacunar. Y para concluir y finalizar,
Solo decir que, bueno, que la vacunación en el embarazo supone la mejor estrategia para la protección materna y del recién nacido frente a enfermedades como son la gripe o la tosferina, entre otras, que tenemos ya amplia experiencia en el uso de vacunas inactivadas en la gestación, que tenemos que transmitir a las gestantes la información sobre la seguridad de las vacunas y los potenciales riesgos de padecer las enfermedades de las que protegen, y que aunque la información que disponemos actualmente respecto a las vacunas de la COVID-19 es limitada, los primeros estudios parecen aportar datos de que su uso en el embarazo no es dañino, aunque de momento tenemos que tomar todo con cautela. Y esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Genial la presentación, muy informativa. Supongo que habrá muchas preguntas, aunque la verdad es que, bueno, has dado, yo creo que muchas respuestas, ¿no?, a esas preguntas que teníamos algunos en la cabeza y bueno, con una información muy actualizada. La verdad es que, bueno, el trío de la factoría se puede sentir orgulloso de su primera médica intervencionista en este caso. Bueno, pues nada, gracias, Elizabeth, y ahora después ya continuamos con las preguntas. Y bueno, y ahora ya, pues ya le toca a la vez a Rubén. Rubén Iglesias. Rubén Iglesias es el más tierno del trío. ¿Por qué es el más tierno del trío? Porque Rubén todavía es R3. Rubén es el más jovencito de los tres, no me meto en el tema de edad, pero sí desde el punto de vista profesional, aunque por edad pues también parece bastante tierno. Bien, Rubén, que también he tenido el placer y la ocasión de haber estado en algún otro momento juntos, incluso de haber compartido, creo que, una cena, cuando eras R1 en los talleres aquellos que organizaba junto con mi mujer. Bien, Rubén nos dice que es un farmacéutico de vocación. La verdad es que qué poco, Rubén, se menciona esto de la vocación. Tal vez porque, bueno, haya gente que no crea en ella, porque cree que la vocación es algo estático, algo, no sé, algo que difícilmente que se puede agarrar, ¿no? Pero cuando un farmacéutico, cuando un profesional dice de sí mismo que es un farmacéutico, un profesional de vocación, realmente es porque lo siente y porque él siente por dentro qué es eso de la vocación. Y repito, hace mucho tiempo que no oía que algún compañero decía esto. Y yo soy especialmente sensible, ¿no?, a esto de la vocación, porque realmente yo soy un farmacéutico de hospital de vocación. Y hace muchísimos años, soy de la primera promoción de residentes, cuando todavía había compañeros que podían acceder a hospitales sin haber hecho la residencia. Yo soy de la primera promoción y lo soy por vocación. Dejé otras posibilidades que tenía en la mano, ya algunas de ellas, para dedicarme a la farmacia de hospital. Y bien, y después dice algo que también que me encanta y que he sido un cobarde. He sido un cobarde porque yo dentro de mí también tenía esa pasión por ser un trotamundos por excelencia. A mí me hubiera gustado, la diferencia generacional es abismal entre tú y yo, y he tenido la suerte de que por lo menos mis hijos han podido también trotar mucho mundo, ¿no? Entonces, la verdad es que me ha gustado también mucho esa
esa presentación tuya y ese que es verdad el tema, o sea, a veces creemos o pensamos en los trotamundos que van trotando por el mundo y no tienen raíz, y no, pero tú sí, sin perder de vista a Morriña Galega, ese Vigo de tu corazón, ¿verdad, Rubén? Pues muy bien. Oye, después añades que siempre a nivel profesional estás buscando la mejora continua del proceso farmacoterapéutico, pero manteniendo siempre el foco en el paciente. La verdad es que los tres no os habéis olvidado de por qué estáis aquí, de por qué estamos aquí. Tenemos que comer, evidentemente, pero nuestro fin es esa atención al paciente, al ciudadano. Y los tres habéis coincidido en vuestra presentación. Enhorabuena, previa me refiero, enhorabuena a los tres por ello. Y nada, y ahora nos vas a deleitar, espero que la gente se haya hecho la siesta ya, con el quilotórax, abordaje clínico y nutricional. Ahí es nada. Rubén, pues venga, adelante con ello, valiente. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, tanto a ti como a todos los que me han invitado para participar en esta ponencia. Y nada, también ha sido una presentación muy tierna y espero que os guste mi sesión. Realmente el tema del que vamos a hablar puede surgir con bastante frecuencia en los servicios de farmacia y digamos que es el típico tema que en cuanto te surge un paciente con algo así, sobre todo desde el punto de vista nutricional, que nos puede parecer más cercano, es cuando dices, uy, vamos a repasar aquel artículo que nos leímos en aquella situación o en un momento de guardia, alguna duda que pueda surgir, siempre como que hay que recordarlo. Así que pienso que esta sesión puede servir para repasar un poquito sobre ello y ver si todos estamos más o menos de acuerdo con lo que dice la evidencia sobre el manejo clínico y nutricional de los pacientes con quilotórax, ¿de acuerdo? Este es el índice de la presentación, muy sencillito. Vamos a repasar lo que es el quilo, la anatomía del conducto torácico, qué es el quilotórax realmente y por qué se puede producir, cómo se puede diagnosticar, el tratamiento tanto farmacoterapéutico como quirúrgico. Después, desde el punto de vista de la farmacia hospitalaria, es muy importante el abordaje nutricional, sobre todo si el paciente necesita nutrición parenteral total. Si veo que vamos bien de tiempo, usaré el caso clínico un poquito como una especie de, bueno, si llevamos mucho tiempo, pues no lo hago, y si llevamos poco, pues lo hago, y así se hace más ameno. Y por último, la bibliografía, ¿de acuerdo? Bueno, el quilo, como a todos nos suena, es líquido linfático procedente de la absorción del quimo en el intestino delgado y se compone sobre todo de lípidos, aunque también puede contener otras sustancias como albúmina o linfocitos, y se conduce a través de los vasos linfáticos por el conducto torácico hasta llegar a la sangre, ¿vale? Digamos que se produce por la ingesta de alimentos, un líquido que se va a absorber en el intestino delgado y en cuanto se absorbe se denomina quilo, ¿de acuerdo? El conducto linfático, el intestino cuando va absorbiendo estos nutrientes va a tener, digamos, unas etapas anatómicas. Se van a unir con los vasos linfáticos de las extremidades inferiores y retroperitoneales, se unirá en la cisterna de Chili y va a ir cogiendo linfa no quilosa, por un lado del parénquima pulmonar, también de la pleura parietal, y va a desembocar todo en lo que conocemos como el conducto torácico, que sería, digamos, el sitio donde existe más flujo de linfa en el organismo y desemboca directamente en la circulación. Anatómicamente puede diferir entre personas lo que es el sistema linfático, pero se suele unir entre las venas subclavia y yugular izquierda. Y el flujo, como vemos en la diapositiva, es alto, en torno a 1,5 litros y 2,5 litros de flujo de quilo al día.
pasan por ese conducto. Por lo tanto, un fallo en ese conducto va a producir pues, aspectos clínicos negativos para los pacientes. Lo que más va a hacer que dependa el flujo de kilo en el conducto torácico van a ser la ingesta de grasas, sobre todo los LCT, que serían los triglicéridos de cadena larga. Por lo tanto, si ingerimos muchos triglicéridos de cadena larga, se van a absorber en el intestino delgado, van a sobrecargar el conducto torácico y por lo tanto, si hay una complicación ahí, pues se podría derramar, ¿vale? Y esto es lo que básicamente viene a ser el quilotórax. Un derrame pleural formado por acumulación de kilo en la cavidad pleural. Como aparece aquí en la foto, como otros términos que finalizan en tórax, pues en este caso es acumulación de kilo en el tórax. Si fuese un neumotórax sería aire. Por ejemplo, en la foto que tenemos aquí, si fuese un neumotórax, el aire estaría en los ápices de los pulmones, pero al ser kilo, en las placas de radiografía lo encontraremos en las bases pulmonares o dependiendo de la posición del paciente en ese momento. La causa del quilotórax, como ya anticipé un poquito, es la disfunción de flujo de kilo a través del conducto torácico y se puede clasificar de dos maneras, como no traumáticos, los más importantes serían los tumores o como traumáticos, donde el subtipo más importante sería una complicación de la cirugía torácica. Una de las maneras de abordar el quilotórax más frecuente es mediante toracocentesis, pinchar la pleura y que drene el kilo de las pleuras para evitar la sobrecarga pulmonar y la disnea. ¿Y qué es una característica bastante frecuente de este líquido? Pues que tiene aspecto lechoso debido a la cantidad de lípidos que contiene, tal y como se ve en la foto de la izquierda. Sin embargo, en la foto de la derecha vemos cómo las pleuras del pulmón en el círculo que se muestra no están separadas, la parietal y la visceral, y ese hueco en el que dejan no se pueden ver los líquidos, pero ahí es donde estaría acumulado el kilo de un paciente ejemplo, ¿de acuerdo? En cuanto a la clasificación del quilotórax que vimos antes, pues eso, tenemos dos tipos, no traumáticos y traumáticos. Los no traumáticos pueden ser por una neoplasia maligna como cáncer de pulmón, de mediastino o por incluso alteraciones congénitas de los pacientes derivadas de una alteración en el sistema linfático, que por ejemplo, es la situación que le ha pasado al paciente que hemos tenido recientemente en nuestro centro. El quilotórax de tipo traumático, sobre todo es, como ya comenté, en función de un accidente traumático durante una intervención quirúrgica, y luego hay pues quilotórax no quirúrgicos como por ejemplo vómitos o un accidente de tráfico. Vale. En cuanto a signos y síntomas más frecuentes serían la disnea, como ya comenté, porque los pulmones no tienen suficiente fuerza como para ventilar, la sensación de pesadez en el pecho, pérdida de peso y fatiga. Sin embargo, aunque nos pueda parecer que ese líquido se puede infectar con facilidad, como contiene muchas inmunoglobulinas y linfocitos, rara vez puede producir fiebre o dolor, porque no se inflamaría la zona y las inmunoglobulinas del kilo tienen un efecto bacteriostático. El diagnóstico es bastante sencillo, se puede hacer mediante, de dos maneras, analizando el líquido pleural, que se recolecta, puede ser mediante imagen, que eso te da, digamos, como te encamina hacia lo que es el quilotórax, pero digamos que el drenaje habría que analizarlo si es de alto gasto y se recolectaría el líquido pleural del quilotórax y se analizaría. Se pueden determinar mucha cantidad de parámetros en el líquido como colesterol, glóbulos blancos o glucosa, incluso se puede cultivar el líquido. Sin embargo, la que nos va a establecer los límites diagnósticos va a ser la cantidad de triglicéridos. Si tenemos más de 110 miligramos por decilitro de triglicéridos en el kilo que se ha drenado, hay una alta probabilidad de quilotórax en un contexto clínico justificado y por lo general no se necesitan más pruebas. Sin embargo, cuando estamos entre 50 y 110, ahí no se van a excluir las
el diagnóstico de quilotórax, por lo tanto habría que hacer más pruebas y en este caso optaríamos por la electroforesis de lipoproteínas en el líquido pleural, ya que los kilomicrones tienen una densidad diferente al resto de lipoproteínas y una cantidad alta de kilomicrones va a significar que este líquido que estamos analizando es, como bien sospechábamos, kilo. Sin embargo, cuando estamos por debajo de 50 miligramos por decilitro de triglicéridos, se puede descartar con bastante seguridad el kilotórax, no se necesitarían más pruebas, pero si tenemos una sospecha muy alta, se puede seguir realizando la electroforesis del líquido para seguir investigando. En cuanto a la identificación de la causa, pues las pruebas que vayamos a hacer van a depender de qué es lo que sospechamos. Por ejemplo, si estamos ante un linfoma o que sería un kilotórax no traumático, pues optaríamos más hacia pruebas clínicas o de laboratorio que nos ayudasen a conocer los apellidos de ese linfoma y por qué ha surgido ese kilotórax, si creemos firmemente que podría ser un linfoma la causa. Sin embargo, si a lo mejor es algo más anatómico o postquirúrgico, optaríamos por técnicas de imagen como el TAC, o una radiografía, como vimos antes, en las que se podía observar acumulación de kilo en las pleuras. Como tratamiento se dividiría, digamos, como en dos grupos, en el kilotórax de bajo gasto y de alto gasto. Esto lo define la cantidad de líquido que se produce al día de kilotórax. Por ejemplo, si un paciente tiene una toracocentesis, no solo es lo que drena, sino también lo que se está acumulando en el pulmón. Sumando esas dos cantidades, podríamos distinguir si es un kilotórax de alto o bajo gasto. Un ejemplo de kilotórax de bajo gasto, pues pacientes posoperatorios con fuga de kilo debido a traumatismos menores del conducto torácico, que en principio es reversible y no necesita medidas tan agresivas. La toracocentesis, que ya comenté, es una de las estrategias. Drenaje para el control de síntomas, con control dietético. Preferentemente vamos a optar siempre por una dieta oral. Después, si no se puede una dieta oral, pasaríamos a enteral. Y si no se pudiese enteral, parenteral, como con cualquier otra patología. Lo que tenemos que tener muy en cuenta aquí es que los triglicéridos de cadena larga van a aumentar el flujo. Por lo tanto, habría que restringir los triglicéridos de cadena larga en la dieta oral y enteral. Como tratamiento adyuvante off-label se ha utilizado somatostatina y octreótido, que son inhibidores de la hormona del crecimiento y lo que van a hacer de manera general es inhibir secreciones y flujos. Inhibe la secreción gástrica, pancreática y biliares y, muy importante, su disminución del flujo esplánico. Ya sabemos que se puede utilizar, por ejemplo, para varices esofágicas. Y también, en este caso, su función principal para el tratamiento del kilotórax sería su acción inhibitoria de la absorción de kilo en el intestino y de esta manera conseguiríamos disminuir el flujo de kilo al conducto torácico. Y sí que se ha visto evidencia de que aumenta la probabilidad de evitar una reparación quirúrgica por kilotórax. La pauta óptima se desconoce porque todavía no hay tanta evidencia o no se ha presentado para obtener una indicación todavía, pero se pueden utilizar, según lo que se conoce hasta ahora, las pautas que aparecen aquí: somatostatina 6 miligramos día en perfusión intravenosa durante 2 semanas, u octreótido subcutáneo entre 50 y 100 microgramos cada 8 horas de 2 a 14 días. Luego, en la práctica clínica se acaban aumentando estos tiempos de tratamiento. Sin embargo, es lo que está recogido. Como reacciones adversas más frecuentes tenemos diarrea, náuseas, rubor cutáneo, bradicardia sinusal, alteraciones de la función hepática o hipotiroidismo transitorio. ¿Qué es lo que haríamos si fallasen estas medidas básicas de soporte? Pasaríamos a pleurodesis química o quirúrgica, que sería fusionar las pleuras. La pleurodesis química sería con talco, embolizando el conducto torácico mediante técnicas medianamente invasivas o con linfangiografía con aceite de semilla de amapola altamente viscoso, que sería el epiodol. Por un lado, este contraste nos ayuda a localizar dónde podría haber fugas de linfa en
en el sistema linfático de los pacientes y por otro lado nos serviría, ya debido a su viscosidad, a su viscosidad, a taponar estas fugas. Tendría como una acción doble. Y también se podría intentar haciendo una ligadura del conducto torácico o alguna combinación de las mismas, ya que sería un procedimiento más invasivo. Cuando tenemos un kilotórax de alto gasto, este abordaje más quirúrgico que comentaba ahora ya vendría un poco más al caso, por ejemplo, en pacientes postquirúrgicos con cirrosis hepática o que hayan tenido una esofagectomía, porque las estrategias conservadoras tienen un fracaso bastante probable. Cuando también tenemos otras estrategias y entre ellas tenemos la intervención temprana, que sería lo más relevante para estos pacientes porque de repente empiezan a drenar pues, más de 1 litro al día y aquí ya se acudiría con más frecuencia a lo que comenté antes, ligadura del conducto torácico, embolización o linfoangiografía. Desde el punto de vista nutricional, el objetivo, como ya comenté, el más importante es reducir el flujo de kilo a través del conducto torácico. Esto es lo que, digamos, tenemos que tener en mente cada vez que nos venga un paciente así en el servicio de farmacia. Desde el punto de vista de la nutrición oral o enteral, si no queremos hacer abordaje más invasivo con los pacientes o si simplemente toleran oral o enteral, lo más importante sería reducir las grasas. De hecho, menos de 10 gramos de grasa al día es lo que se recomienda, principalmente triglicéridos de cadena larga. Y si vemos que aún así sigue drenando mucho kilo, se deberían acudir a dietas exentas de grasas, aunque sean muy desagradables y difíciles de tolerar, pues habría que intentarlo de esta manera o si no, una desescalada más adelante. Por lo tanto, si disminuimos la ingesta de grasas, va a disminuir la absorción de grasas en el intestino y por lo tanto va a disminuir el flujo de kilo en el líquido pleural. Una dieta con suplementación parenteral, ¿cuándo sería importante? Pues cuando llevamos muchísimo tiempo sin nutrir al paciente, está en dieta absoluta y además no se le está dando lípidos por vía parenteral, porque al final lo importante aquí es que si se le da por vía parenteral, tú al conducto torácico no lo vas a sobrecargar de kilo. Sin embargo, si estás mucho tiempo sin darle triglicéridos que contienen ácidos grasos esenciales, omega 3 y omega 6, el paciente puede entrar en déficit de esas sustancias que son indispensables. Por lo tanto, sí que se ha comentado, sí que se puede encontrar en la bibliografía que se podrían utilizar mezclas de lípidos 3 veces a la semana al 20% para evitar estas pérdidas. Es muy importante dar vitaminas liposolubles orales y la nutrición enteral sería de elección si no hay tolerancia a la vía oral, pero sí por vía enteral o como complemento a la vía oral. Los triglicéridos de cadena media, la ventaja que tienen es que se absorben a través del sistema porta-hepático. Por lo tanto, en principio, el flujo de kilo no se aumentaría tanto como con los triglicéridos de cadena larga. Se transportan directamente al hígado a través de la vena porta y si el drenaje pleural disminuye, se pueden ir introduciendo poquito a poco en forma líquida, como cápsulas o nutrición enteral, ya que el sabor puede ser un poquito malo. Como efectos adversos puede provocar malestar gastrointestinal o esteatorrea y, claro, aumentar niveles de colesterol en sangre. Los triglicéridos de cadena larga son para pacientes si continúan mejorando y tienen una disminución del drenaje en el líquido pleural, y se puede progresar a dietas sin restricciones según tolerancia, aumentando aportes de lípidos pues poco a poco. Vale, ¿cuándo empezaríamos a utilizar la nutrición parenteral total? En pacientes que tengan una situación clínica peor, por ejemplo, nosotros teníamos al paciente en la UCI y no toleraba vía oral. Además, si se producen fugas de kilo de gran volumen, que independientemente del tipo de dieta, sobrecargar de absorción de nutrientes el tracto gastrointestinal puede sobrecargar el conducto torácico. Y el detalle más importante para recordar aquí, que no existen restricciones de lípidos en la nutrición parenteral total, ya que los lípidos se administran por vía intravenosa. Entonces, da igual qué tipo de lípido vayamos a emplear, no van a sobrecargar el
el kilo. Y además tenemos la ventaja de que nos puede proporcionar ácidos grasos esenciales y, si el abordaje nutricional del paciente lo necesita, aportar gran cantidad de calorías porque el paciente está en una situación crítica y necesita soporte nutricional. Vale, pues aquí os voy a comentar un poquillo por encima el caso clínico que hemos tenido en el hospital recientemente. Un varón de 60 años que venía de otro centro por un kilotórax recidivante, sobre todo porque ya había tenido una alteración de los vasos linfáticos crónica, con estos antecedentes que aparecen aquí. De hecho, tuvo varios ingresos por kilotórax en su hospital, en el hospital suyo, el habitual, y se le realizó una pleurodesis química en mayo de 2020. Ingresó en nuestro hospital sobre todo porque, además del linfedema que tenía y todas las complicaciones anteriores, ingresaba en nuestro centro porque necesitaban de que radiología intervencionista intentase realizar un abordaje lo menos invasivo posible mediante técnicas como la linfoangiografía, coger un catéter y metérselo por un vaso linfático, intentar sellar los puntos que tenían fugas de kilo. Sin embargo, tras muchos intentos que se produjeron, de hecho los tengo aquí reflejados, creo. Tras 5 intentos de linfoangiografía con lipiodol, no fueron fructíferas, el paciente no era candidato a medidas quirúrgicas y se le realizó una nutrición parenteral durante el ingreso con unos aportes de 2.000 kilocalorías, 18 gramos de nitrógeno y, lo que nos viene a importar aquí, le pusimos 50 gramos de lípidos. No llegamos a los aportes que necesitaba del todo, sobre todo porque el paciente tenía ciertas alteraciones hepáticas, hiperglucemias, que no consiguieron que llegásemos a las necesidades totales del paciente. Esta sería un poco la evolución de los aportes en macronutrientes y de electrolitos. Y nada, recordar que este paciente sí que sería un kilotórax de alto gasto porque sus drenajes pleurales tenían más de 1.000 litros de drenaje al día, y en este caso, pues al final lo que vinimos a hacer con la nutrición fue, en estos 22 días, conseguir aportarle lípidos, calorías, triglicéridos esenciales, y de esta manera evitar déficits nutricionales y estabilizar un poco al paciente mientras se intentaba realizar el abordaje quirúrgico medianamente invasivo. Sin embargo, tuvieron 5 intentos, no lo consiguieron y al paciente se le dio de alta a su centro de origen. Y así como resumen, un poco para lo que nos tenemos que llevar a casa cada vez que nos suene kilotórax, nutrición parenteral, pues que los triglicéridos de cadena larga se absorben a través de la linfa directamente, que los de cadena media, sin embargo, a través del sistema portahepático, y que si queremos disminuir el flujo de kilo, lo más importante es poner al paciente en dieta absoluta, digamos que es lo más fuerte, lo que tiene mayor eficacia, o instaurar nutrición parenteral total. Después podríamos pasar a una dieta oral o enteral exenta de grasas, poco a poco ir añadiendo los triglicéridos de cadena media y, en último lugar, los de cadena larga, que son los que más sobrecargan. El diagnóstico puede ser analítico y por imagen, analítico midiendo los triglicéridos en el kilo, y el tratamiento más invasivo puede ser con toracocentesis, pero hay otras estrategias más conservadoras como control dietético, somatostatina y bacteriótido, y las técnicas quirúrgicas ya serían para pacientes que puedan someterse a una intervención en quirófano. Y con esto pues ya estaría. Espero que os haya gustado la sesión, gracias por la invitación y pasamos a lo que nos digáis. Muchas gracias, Rubén, por la claridad de la exposición y la verdad y la densidad de la misma, pero la verdad es que has estado muy, muy claro y has vertido mucha información en estos escasos, no ha llegado a 20 minutos. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a pasar al turno de preguntas. Veo que el público no está por la labor de hacer muchas preguntas por el momento, así que vamos a ver, me habéis dejado a mí bueno, vamos a cambiar el orden
Me gusta acá innovar. Bueno, y voy a empezar con Elizabeth, ¿no? La habéis puesto en medio como protegiéndola entre dos varones, un poco muy equilibrado, ¿no? Bien. Bueno, vamos a ver, Elizabeth. Como te he dicho, la presentación me ha gustado mucho. Genéricamente, algo que nosotros, los que estamos metidos en este mundo de la sanidad y en este mundo del COVID, que no hace falta que os diga lo que hemos estado pasando estos meses atrás, gracias a Dios ahora menos, pero realmente ¿a qué crees que se deba estos bulos, ¿no? Estas fake news, en concreto respecto a los efectos de la vacunación frente al COVID en la descendencia, más que en la madre, en la descendencia? ¿En qué se basan, según tú? Si tú has leído alguna cosa y tal, no solo... te estoy preguntando igual un poco más allá, ¿no? de tu especialidad, no te estoy preguntando solo si van a atravesar la placenta, no la van a atravesar y el daño directo, sino un poco más allá. O sea, puedes empezar por ahí y bueno, y sigues, ¿no? Pues, Supongo que serás consciente, ¿no? de todo lo que se está moviendo alrededor, ¿no? De toda esa, por llamarle con respeto, paraciencia. así es, ese es un problema que tenemos también para mucha gente que le hace estar reticente a la vacunación, ¿no? Pero realmente lo que sabemos es que, a ver, el RNA, por ejemplo, de las vacunas se desintegra, no se integra por ningún sitio, entonces eso no va a pasar a formar parte no puede interferir en la reproducción, en la gametogénesis, no hay ningún problema. Y por otro lado, lo que en un momento trascendió, que fue un bulo, una fake news, como dices, es que la proteína del spike, que es realmente contra la que se pretende o se da la información en las vacunas para generar anticuerpos, tenía cierta similitud contra una proteína que se llama sincitina 1, que sí que está encargada y tiene que ver con la formación de la placenta. Entonces, ciertas voces empezaron a decir que si esa proteína existía y tenía similitud con la proteína que se encargaba de, en cierta manera, de regular la formación de la placenta, porque eso es que entonces si se producían anticuerpos a través de, o sea, se enviaba la información con la vacuna para producir esos anticuerpos, se podría producir un problema de fertilidad, ya que no se podría producir la placentación. Sin embargo, todo eso se ha desmontado, se ha demostrado que es falso, que la vacuna, la información que transmite, o sea, no lleva esa proteína ni la información de RNA produce esa proteína, sino que tienen cierta similitud a nivel de aminoácidos, pero que no es esa proteína. Por tanto, a día de hoy, vamos, no hay demostrado nada ni hay problemas que puedan estar asociados hipotéticamente con un problema de la fertilidad ni nada por el estilo. Hay que intentar desmontar esos mitos y darlos a conocer. De eso se trata, ¿no? De desmontar esos bulos. Es difícil, ¿eh? Es difícil porque es como intentar hablar intentar hacer campañas de correcta circulación, de mentalizar a la gente, pero en
carreteras distintas, por decirlo de alguna manera. El problema es que las redes sociales, y tú lo sabes perfectamente, lo que hacen también es seleccionar, bueno, redes sociales, internet en general, seleccionar aquello que por lo que mostramos interés. Y entonces Totalmente. llega un momento en que es dificilísimo que tu voz, que puede estar en Twitter, en Facebook, en Instagram, etcétera, etcétera, no se oiga, o que la oigamos siempre los mismos, los millones, ¿no? Pero que llamamos los mismos, porque esos otros, el propio sistema informático, la propia selección hace que le llegue lo que realmente le pone. Y al final no le llega. Entonces, realmente es complicado, pero la verdad es que me ha gustado la explicación que nos has dado y bueno, de todo modo yo haré lo que pueda también para promover que te escuche mucha gente, a ver si así te hacen caso. Muy bien, Muchas Elizabeth. gracias, Enrique. Muchas gracias. Pues voy a pasar a hacer después igual te toca otra pregunta, ya veré yo el tiempo. Vamos a ver, Antonio. Antonio, estás ahí, ¿verdad? Estoy Sí, aquí. estás ahí. Muy bien. Oye, ¿por qué has elegido este tema? Entiendo la pregunta. No te entiendo la pregunta. ¿Dónde he leído el tema? ¿Por qué has elegido hablar sobre los inhibidores de la JAK? O sea, cuando hacemos algo, cuando hacemos un trabajo, cuando intentamos publicar, lo hacemos en base a una decisión, ¿no? Y tú, como persona coherente, o sea, te pregunto, ¿qué es lo que ha hecho que tú, bueno, te quisieras dedicar a hacernos, a ponernos al día sobre los inhibidores de la JAK? Pues siendo sincero, mi desconocimiento. Cuando me prescribían un tratamiento, cuando me prescribían una combinación de fármacos antirreumáticos, desconocía si realmente mi problema es que yo llevaba bastante tiempo ya fuera de las unidades de pacientes externos y estos tratamientos son nuevos, han salido después de mi rotación en estas unidades. Entonces, cuando me los bajaban, pues notaba que tenía ahí un fallo en saber si lo que me bajaban para yo evaluarlo era el indicado. Entonces, pues me planteé el hacer esta charla y de paso actualizarme en todo en la temática de los inhibidores de las JAK, porque además estos tratamientos orales, por las ventajas que tienen, pues tiene pinta de que van a usarse bastante. Tienen sus problemas, como ya he explicado, la inmunosupresión grave que tiene y demás que puede dar, pues eso, aumento de tasas de neoplasias y demás, pero tienen muchas ventajas desde el inicio rápido hasta la propia vía oral, que es muchísimo más cómoda que pinchazos, sobre todo en gente que tiene aprensión a esas inyecciones. Y ya está. Muy bien, Antonio. Bien, la verdad es que me ha gustado, o sea, la respuesta, porque hay mucha gente que el desconocimiento lo que le produce pánico y le produce aversión y le produce alejamiento. Esas personas difícilmente en su vida podrán ser, según mi opinión, ni innovadores ni creativos. Más bien será un estorbo. Por contra, a ti el desconocimiento lo que te produce es inquietud. Y la inquietud lo que te hace es buscar, la búsqueda, la innovación y en este caso todavía la búsqueda de la solución, ¿no? de realmente el hacerte a ti, darte el conocimiento suficiente para poder tomar decisiones y ayudar a tomar decisiones. La verdad es que has elegido un tema, yo creo que un tema complicado en el sentido de que
es difícil. Yo creo que es un grupo de medicamentos, como tú bien has dicho, con unos problemas de seguridad muy altos, y que, el tema de la preferencia por la vía oral, no cabe duda que es importante, y para mí, que siempre he creído que donde esté la vía oral es, que se quiten las demás, porque además, por varias razones, ¿no? Por su facilidad de administración, y porque la vía oral realmente también le da un grado de autonomía al paciente que tiene derecho a ella, y de menos control por nuestra parte, aunque nosotros podemos verlo eso como negativo. Bien, y sigo un poco con la pregunta de los inhibidores de la JAK. Realmente, así un poco a grandes rasgos, un paciente que decidiera tomar estos medicamentos, valorando excesivamente la preferencia por la vía oral, ¿cuál crees que sería tu papel? ¿Cuál sería, perdona, cuál sería el papel? O sea, tu papel, tú ves un paciente papel? que está muy, que le obsesiona mucho, o sea, aparte está los pacientes que tienen auténtico aversión, pánico incluso, ¿no? por la vía inyectable, y estos pacientes un poco habría que dejarlos un poco más, no dejarlos de lado, sino que no es objeto de esta pregunta, sino que habría que tratarlos de otra manera. Pero un paciente que valora excesivamente, incluso a lo mejor, o valora mucho el que sea por vía oral, y puede minusvalorar tanto la efectividad como o la falta de efectividad, o no la suficiente efectividad, o el exceso de reacciones adversas. ¿Cómo plantearías tú esa información al paciente? Estos pacientes, no solo la propia preferencia del paciente, que se puede valorar a través de resultados en salud reportados por el paciente, son importantes. Estos fármacos presentan potenciales interacciones bastante importantes, y además tienen efectos adversos por esa inmunosupresión potencialmente muy graves. Pacientes que tuvieran tendencia a infecciones graves, o pacientes ancianos, no serían los... Aunque tú puedes pensar que un paciente anciano la vía subcutánea no es la más indicada, en estos pacientes esa vía oral que podría aportar los inhibidores de la JAK no es la más indicada por eso, por esa fragilidad del propio paciente, y el farmacéutico en ese caso, en los propios comités de reumatología, tienen que tener esa labor para poder valorar, en colaboración con los demás profesionales, ver esa idoneidad del tratamiento. Yo por mi parte considero que estos tratamientos hay que saber a qué pacientes seleccionar. Tienen que ser pacientes sin otras comorbilidades, normalmente jóvenes, y sobre todo que necesitan inicios rápidos. Eso también es muy importante, porque hemos visto en los ensayos pivotales que ese inicio rápido puede venir bien a muchos pacientes que no tienen un buen control con otros tratamientos y necesitan ese control para una calidad de vida adecuada. Muy bien, Antonio. Fenomenal, pues muchas gracias. Vamos a ver, Rubén, la verdad es que lo has dejado todo muy claro, ¿eh? Ya no sé, a ver, y no veo yo por ahí que nadie haga muchas preguntas, dice eso, es que claro, con la claridad. Pero bueno, vamos a ver, por ejemplo, has hablado de la nutrición parenteral, y para lógicamente, pues bueno, poder tratar a estos pacientes que con una dieta absoluta, lo que puede hacer, además de que sí se lo puedes lograr que se elimine el kilotórax y se muera el paciente, porque no le nutres en absoluto, ¿no? Entonces,
por vía parenteral, ¿qué tipo de, o sea, qué porcentaje de lípidos y qué cantidad, ¿no?, de nutrición, incluso en función, pues, de las necesidades del paciente? ¿Cómo me lo organizaría si te llamase al hospital como consultor porque tenemos un caso de quilotórax y vemos que, bueno, nos recomiendas esa dieta absoluta y nos recomiendas una nutrición parenteral? Y entonces yo te digo, ven y bueno, pues tú mismo coge todos los datos que necesites y nos diseñas una nutrición. Bueno, pues al final tienes que tomar una decisión un poco entre cuál es tu práctica diaria en el hospital y qué es lo que te dice la evidencia disponible, pero en este caso van bastante de la mano. Lo que nos dice la evidencia viene a ser que se puede utilizar una mezcla de lípidos, de triglicéridos de cadena media y larga combinada, de hecho una mezcla al 20%, y más o menos se puede poner 50 gramos de lípidos. Esto viene a ser lo que dice la evidencia sobre una recomendación. Luego te adaptas al paciente en función del entorno que tienes y de sus necesidades. En este caso viene a ser algo parecido. Las mezclas que tenemos actualmente en los servicios de farmacia son las que se recomiendan porque va a ser independiente la cantidad de lípidos o el tamaño de los lípidos que vayan a aportar, porque independientemente de su tamaño no van a sobrecargar el kilo, por lo tanto iremos a como si el paciente no tuviese esa enfermedad desde el punto de vista parenteral. Y con esta mezcla de lípidos obtendremos triglicéridos de cadena media, de cadena larga y ácidos grasos esenciales omega 3 y omega 6. Vamos, que como tú bien dices, el hecho de que sea un paciente con quilotórax no influye para nada en el resto de consideraciones que hemos de tener a la hora de diseñar, ¿no?, de una nutrición parenteral, ni en cuanto a calorías, ni a gramos de nitrógeno. Muy bien. Sí que, por ejemplo, el caso que hemos tenido era un paciente que tenía una afectación también hepática y por lo tanto, si tienes también un paciente que sale de quirófano por una cirugía digestiva, generalmente no vas a poder añadirle muchos lípidos a la parenteral y en este caso, digamos que es bastante probable que puedan tener alteraciones que impidan sobrecargar mucho de lípidos a los pacientes, pero por lo general no tendría que ser el quilotórax una patología que fuese a decidir en la cantidad de lípidos que se le tiene que aportar a la nutrición parenteral. Muy bien, Rubén, pues nada, muchas gracias. Entre vosotros, ¿querríais haceros alguna pregunta? Pues nada, veo que nada, pues que simplemente animar a los compañeros y compañeras de estas ciencias de la salud, no solo farmacéuticos, como habéis visto, a que bueno, pues tengan también o accedan a ese espacio que les han permitido, que les han puesto tanto Elisa, Alejandra como Javier. Y bueno, como en mi mundo un poco también de fantasía, ha llegado el momento del ocaso. Ya ya podéis comprobar que está anocheciendo. Javier se ríe y dice, Dios mío, Enrique. Bueno, oye, de verdad, yo he estado súper feliz entre vosotros y nada, pues que tengáis una buena tarde y mejor semana. Gracias por todo lo que nos habéis transmitido, por todo el saber y por todo el esfuerzo que ha supuesto la preparación. Un beso a todos. Chao. Hasta luego.